Hola Bookers, yo soy Mauricio, bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a hacer el resumen de La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Si es que es primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, nosotros tenemos dos canales, uno que es YouTube, que es donde nos estamos viendo ahorita. Aquí hacemos resúmenes de 5, 10, 15 minutos, tratamos de no hacer resúmenes tan largos. Y hacemos un resumen por semana. Y en Instagram, que les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que puedan ir a visitarnos. Ahí en la comunidad damos contenido diario de nuestras lecturas, de nuestros avances. Y hacemos resúmenes también de 1 minuto. Entonces, si quieres ver contenido diario sobre estos mismos libros también, puedes ir a visitarnos ahí si es que todavía no nos sigues en nuestras cuentas de Instagram. Sin nada más por decir, comenzamos con el resumen de La inteligencia emocional. Es un libro, psicológicamente hablando, es bastante denso, es bastante técnico. Vamos a dividirlo en 3 partes. En la primera parte vamos a ver todo lo que es la estructura cerebral y cómo es que esta estructura cerebral funciona para dar rienda suelta a nuestras emociones. En la segunda parte vamos a ver qué es la inteligencia emocional y qué cosas abarca esta inteligencia emocional. Y en la tercera parte vamos a ver el impacto que tiene la inteligencia emocional en diferentes contextos, ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, en el trabajo y hasta en la medicina y en la salud. Ya entrando en la primera parte, aquí es donde vamos a ver de que nuestro sistema emocional actúa independientemente de la corteza. ¿Qué es nuestro sistema emocional? ¿Qué es la corteza? Ahorita se los voy a explicar. El autor lo divide en 3 partes de nuestro cerebro. La parte donde está la amígdala, que es la parte más central de nuestro cerebro, que tiene centenas de miles de años ya de desarrollo, es la parte más antigua que nosotros tenemos. La amígdala es nuestra parte instintiva. Imagínense que ustedes están en un momento de peligro, en un momento de tensión, y bueno, en ese momento lo que ustedes sienten es que empiezan a sudar, sus pulsaciones del corazón empiezan a aumentar. ¿Y a qué se debe esto? Ustedes no lo han pensado, ustedes simplemente están reaccionando y esas respuestas inmediatas y automáticas son debido a la amígdala. La amígdala, nuevamente, puede mandar un montón de órdenes a nuestro cuerpo sin ni siquiera haberle preguntado a nuestra neocorteza, que es nuestro cerebro racional, qué cosa hacer o qué cosas no hacer. Mejor dicho, sin nuestro permiso y nuestra conciencia, ella puede actuar y puede disponer totalmente de todas nuestras emociones y reacciones. Luego viene la parte del cerebro emocional, que se encuentra en la parte prefrontal del cerebro. Esta parte el autor la define como el gerente emocional. Es el que un poco instantes después de una reacción inmediata instintiva de la amígdala, instantes después empieza a gestionar y empieza a modular en base a la memoria o a las experiencias que ha tenido previamente. Y viene luego la neocorteza, que ya es la parte del cerebro más nueva que nosotros tenemos. Tiene muy pocos años con relación a las otras dos partes, que es la parte del pensamiento, los cálculos, el análisis que nosotros hacemos. ¿De qué nos sirve la neocorteza y el cerebro emocional? Que podemos empezar a reconfigurar nuestra amígdala para poder canalizar nuestras emociones hacia el lugar que nosotros estamos queriendo. Entonces, en resumen de la primera parte, nuestro cerebro se divide en 3. Es el cerebro instintivo, que es donde se encuentra la amígdala, el cerebro emocional y el cerebro racional. Ahora pasamos a la segunda parte, es donde ya vamos a encontrar a qué nos referimos con inteligencia emocional y por qué es tan importante. Hay estudios que definen de que el CI, que es el cociente intelectual, es un indicador no tan importante como la inteligencia emocional. El éxito de una persona, de hecho, depende de estas dos variables, pero en más cantidad depende de la variable de nuestra inteligencia emocional, y es por eso que es tan importante y Daniel Goleman nos escribe este libro. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional y qué es lo que abarca? Vamos a ver 5 puntos. En el primer punto, vamos a ir uno por uno explicando. En el primer punto es, conócete a ti mismo. Básicamente, si puedes expresar con palabras lo que sientes, en ese momento lo empiezas a hacer tuyo. Mejor dicho, empezar a volver consciente lo inconsciente, volvernos observadores de las cosas que empezamos a sentir y a pensar. Esa es la primera parte, empezar a conocernos a nosotros mismos, empezar a vernos desde afuera. La segunda parte tiene que ver con el manejo de las emociones. El objetivo de este punto no es el equilibrio, no es la supresión emocional. No se trata de no sentir emociones, sino nuevamente, como en el primer paso lo hemos visto, primero es ser conscientes de nuestras emociones, empezar a observarlas y en base a esa observación no dejar que estas emociones nos controlen, sino más bien empezar a modularlas. En el control emocional, el autor nos va a hablar de 3 emociones específicas. El primero es la ira, la segunda es la ansiedad y la tercera es la depresión, que son las más comunes de emociones negativas que a veces nos pueden controlar. Entonces, en la ira hay un dicho muy bonito que saca el autor, que es: cuando una persona está llena de ira, nunca carece de motivo. Siempre va a tener un motivo. Eso está definido. Sin embargo, muy pocas veces ese motivo es un buen motivo o realmente vale la pena. Entonces, aquí hay que tener dos
cosas en cuenta en el momento que nosotros estamos sumergidos o encolerizados, ¿no? Sumergidos en la cólera o en la ira. La primera es empezar a consultarnos el por qué nos hemos llenado de ira, empezar a preguntarnos, y sobre todo hay una cosa que el autor lo dice aquí en el libro, que es la intensidad, el momento indicado y la persona correcta. Pregúntate si es que realmente te estás enojando con la persona correcta, si es que está en la intensidad correcta ese enojo y si es en el momento correcto en el cual te estás enojando. Entonces, una es empezar a volverte más consciente, y dos es empezar a manejar la ira de esta manera. La segunda parte es la ansiedad. Esto sucede cuando muchas personas viven mucho en el futuro y no viven en el presente. ¿Cómo lo puedes solucionar? Uno es el método más superficial, que es a través de las distracciones, digamos. El autor te dice, distráete en ciertas cosas que te traigan alegría, que te traigan cierta satisfacción en el momento, para que te olvides de esa ansiedad que estás teniendo. El segundo punto es empezar a ver las posibilidades reales de que ese evento suceda o no suceda. A veces nos preocupamos y que el evento suceda, pues tiene menos de 5% de probabilidades de que suceda. Entonces es muy importante evaluar qué tan probable es que eso que me está trayendo ansiedad suceda o no suceda. Si es que es muy probable, entonces vayamos al siguiente paso, que es veamos las opciones. Empecemos a enfocar nuestro cerebro en buscar respuestas o alternativas de salida para empezar a luchar contra esa ansiedad. Y como tercer punto es la depresión. En la depresión, ¿cómo podemos luchar contra la depresión? Uno es haciendo ejercicios. Dos es empezándonos a generar pequeños triunfos, pequeñas cosas que nosotros nos pongamos objetivos muy pequeños y los empezamos a lograr y a lograr, y así poco a poco empezar a salir de la depresión. Y la tercera también que nos plantea el libro es empecémonos a comparar con personas que de repente están en situaciones peores que la de nosotros, para sentirnos digamos, no peores que todo el mundo, que de eso no se trata, y eso normalmente lo que hace que te sumerjas en la depresión. En resumen, entonces, de esta segunda parte es manejar tus propias emociones. En la primera parte era primero conocer tus emociones, en la segunda parte es manejar tus emociones. Acuérdense, no se trata de suprimir las emociones, sino se trata de que estas emociones no nos ganen y lograr nuestro equilibrio. Ahora, en la tercera parte, el autor nos habla sobre la motivación. Mucho más importante que el talento es la capacidad de nosotros de poder aceptar la derrota y volvernos a parar y seguir motivados. Te hablo de un concepto que me pareció bastante interesante, que es el estado de flujo. Es ese momento en donde tú prácticamente te vuelves una persona que está en automático, está sumamente concentrada en una actividad, te sales de cualquier distracción que pueda haber externamente y empiezas a volcar todas tus capacidades en retos que son objetivos lo suficientemente altos para que uno los pueda lograr. No tan altos que causen desmotivación, sino simplemente lo suficientemente alto para que una persona pueda enfocar toda su concentración y pueda empezar a lograr esos objetivos. Eso lo llama estado de flujo, y eso es lo que nos trae a nosotros como personas la motivación. En la cuarta parte ya vamos a dejar de hablar de nosotros, como en los tres primeros puntos hemos hablado. Conocer a nosotros mismos, conocer nuestras propias emociones. La segunda es manejar nuestras emociones. La tercera es mantenernos motivados. Y ahora vamos a empezar a hablar ya de las interrelaciones o de las cosas que tienen que ver con las otras personas, que es la empatía, que es reconocer las emociones en las otras personas. El cerebro racional se expresa a través de palabras, sin embargo todo nuestro sistema emocional se expresa a través del lenguaje no verbal. Entonces esto no es nada más que la capacidad de las personas de poder observar a las otras personas y detectar qué emociones está teniendo en ese momento. No se trata de ver las emociones desde el punto de vista de uno, sino más bien se trata de sentir y de ver el mundo desde el punto de vista de la otra persona. Eso es la empatía. Y en el punto 5 hablamos sobre manejar las relaciones. No solo conocer las emociones de la otra persona, sino también poder motivarla y poder influir en su estado emocional. Entonces, esos son los 5 puntos, nuevamente para repasar una vez más. En la primera parte es conocer nuestras propias emociones, en la segunda parte es manejar nuestras emociones, en la tercera parte es motivarnos, mantener una vida constantemente motivada en un estado de flujo, como ya lo habíamos explicado anteriormente. La cuarta es poder conocer las emociones de la otra persona, poder tener esa empatía, y la quinta es poder manejar las emociones de la otra persona. Ahora, llegando ya a la última parte del video, ¿cuál es la importancia de la inteligencia emocional dentro de diferentes contextos? Por ejemplo, en el contexto del matrimonio, ¿cuántas discusiones hay simplemente porque falta una inteligencia emocional de ambas partes? ¿Qué sucede? El autor nos habla de que desde niños la educación que tiene un hombre y una mujer es muy distinto. A las mujeres normalmente se les habla mucho de sus emociones y tienen una educación emocional mucho más
fuerte que la de los hombres. A veces a los hombres no hay una comunicación tan emocional de parte de los padres. Entonces, el hablar de los sentimientos y el poder reconocer los sentimientos es una capacidad que normalmente la tienen más las mujeres que los hombres. Y estas diferentes, sin importar el género, más bien estas diferentes educaciones emocionales que hay, hacen que en una relación de repente no haya la suficiente comunicación. Una de las soluciones para resolver este problema en las discusiones entre parejas es que cuando tú estés discutiendo con la otra persona, la dejes hablar a esa persona y en el momento que ha terminado de hablar, tú vuelvas a repetir lo que ella te ha dicho, pero con tus propias palabras, para que la otra persona pueda ver si es que tú realmente la has entendido al 100%. Si ella te dice, ok, realmente a esto me refería, te toca a ti hablar. Tú hablas y nuevamente la otra persona tiene que hacer ese ejercicio. Tiene que volver a repetir lo que tú has dicho, pero con sus propias palabras, para que te pueda asegurar a ti que ha entendido tu punto de vista desde tu perspectiva. Entonces, es un ejercicio que el libro nos deja como tip. Lo mismo pasa a nivel laboral, dentro del trabajo. ¿Qué tan importante puede ser de que un jefe tenga mucha inteligencia emocional, de que la tenga realmente desarrollada? ¿Por qué? Para motivar a las personas, para no dañar digamos, egos, o para más bien sacar el mayor potencial que tiene cada uno de sus talentos. Entonces, la manera como se comunica, la empatía que tiene al comunicarse, la forma de enfocar un problema es muy importante para un jefe para poder mantener un equipo motivado. Aquí ya no podemos explayar más quizás en técnicas de liderazgo y otras cosas, pero bueno, el libro, digamos, lo toca nada más así parcialmente. Y luego viene en la parte de la medicina. Imagínense un doctor que no tiene tino para hablar, a veces genera emociones muy negativas a sus pacientes, que normalmente son las mayores causantes de las próximas enfermedades. Está demostrado de que el cerebro tiene mucho poder dentro del cuerpo y que un cerebro con ciertas emociones, con mucho estrés, inmediatamente afecta a nuestra parte física. Esto todavía se mantiene en estudios. De hecho, es algo que la parte médica no acepta al 100%, pero actualmente hay una lucha, digamos, científica en esos puntos, el cual nos describe el libro también, para aceptar de que el cerebro influye astronómicamente en nuestra parte física y nos puede liberar de enfermedades, así como nos puede meter en enfermedades. Y ya para cerrar esta última parte, el autor nos menciona en sus últimos capítulos si bien nosotros de nacimiento tenemos cierta estructura cerebral o cierta configuración que nos hace de repente personas más vivaces o personas más tímidas, desde niños se puede reconocer eso desde los primeros meses. Eso se puede, en el transcurso de la niñez hasta los 16 años, se puede modificar muy fácilmente. El único problema con esto de la inteligencia emocional es que a partir de los 16 años, esto ya te toma mucho más trabajo de lo que te tomaba antes. Si bien el cerebro es una computadora súper moldeable, súper configurable, en el transcurso de los años, si tú eres una persona de repente de 30, 40, 50 años, te va a tomar mucho mayor trabajo moldear estas estructuras emocionales que si lo hubieras hecho en la etapa de tu niñez. Por eso es tan importante en la etapa de la niñez a las personas que son padres poder educar emocionalmente a sus hijos, para que en el futuro no tengan problemas con esto. Y como ya se sabe científicamente, la inteligencia emocional es mucho más importante que el cociente intelectual. Entonces, hasta aquí el video de hoy día. Espero que les haya gustado el resumen. No se olviden, si es que han llegado hasta esta parte del video, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí hacemos contenido diario, como ya se los había dicho. Y nada, sin nada más por decir, ya nos vemos la siguiente semana en un video nuevo. Chau, chau.